Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestro programa y yo sé que ustedes son unas personas muy inteligentes y si yo les preguntara a ustedes cómo se deletrea la palabra amor, seguramente lo sabrían, ¿verdad? ¿Cómo se deletrea la palabra amor? Ya algunos están A, B, C, D. Pero la verdad es que alguien ha dicho que la palabra amor se deletrea así: T-I-E-M-P-O. Tiempo. Y tiene razón, porque cuando uno ama a alguien, le presta atención, le dedica tiempo, se interesa por esa persona a quien ama. Hoy vamos a continuar con el tema que hemos estado tratando por algunos domingos, que hemos llamado las 9 marcas de un verdadero discípulo. Las 9 marcas de un verdadero discípulo. Y hoy vamos a tratar la quinta marca, y para eso quisiera que la apunte atrás de sus programas, si fuera tan amable. La quinta marca es la marca del amor por Jesús. La marca del amor por Jesús. ¿Usted ama a Jesús? ¿Cuánto lo ama? ¿Cómo lo ama? Son preguntas que tenemos que hacernos. La marca del amor por Jesús es una evidencia de si somos cristianos o no. Hemos hablado de que el ser cristiano no solamente es decirlo, sino que lo demostramos con nuestra vida, con nuestros hechos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y a continuación vamos a describir la manera como Jesús quiere que le amemos, no como yo creo o deseo amarlo, sino como Él quiere que lo amemos. ¿Cuál es esa característica de ese amor que espera de sus discípulos? Para eso le invito a abrir sus Biblias a Lucas, al Evangelio de Lucas, el capítulo 14, versículos 25 y 26. Lucas, capítulo 14, versículos 25 y 26, que dice así la palabra del Señor. Grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Hermanos, si usted lee y yo leo esta porción, quizás nos asalte un pensamiento a nuestra mente y podríamos llegar a concluir que el Señor está en una gran contradicción. ¿Cómo Él puede contradecirse a sí mismo, contradecir la palabra del Señor? Porque por un lado encontramos que desde el Génesis, el Señor, quien crea todas las cosas, ¿verdad? Y todas las cosas son buenas en gran manera, Él crea el concepto de la familia. Él dice que debemos amarnos entre los cónyuges y amar a los hijos. Además, encontramos en los mandamientos un mandamiento específico en Éxodo capítulo 20, que nos habla de honrar a padre y madre, el cual es un mandamiento que tiene bendición de larga vida. ¿Cómo puede decir Jesús? ¿Qué es lo que está tratando de decir Jesús cuando dice que aborrezca a mi familia? ¿Está diciendo que yo debo aborrecer a mi familia? ¿A qué se refiere Jesús con eso? Más aún cuando el Señor en el Nuevo Testamento nos dio los 2 más grandes mandamientos, que fue amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y luego ¿qué dijo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mi prójimo es el que está a mi lado. ¿Quién es el que está a mi lado? Mi cónyuge, la esposa o el esposo, los hijos, los hermanos. Celebramos la cena del Señor, ¿verdad? Y celebramos la comunión entre los hermanos. ¿Qué es entonces lo que el Señor Jesús está tratando de decir cuando dice que debo aborrecer mi familia? ¿Cómo podemos entenderlo? Bueno, para eso vamos a estudiar la palabra y para eso vamos a descubrir lo que el Señor está tratando de decir con estas palabras. Pero antes regresemos al versículo 25. ¿Y a quién dirige el Señor estas palabras? En principio dice el versículo 25 de Lucas 14, grandes multitudes iban con Él. Había muchísima gente que estaba con Jesús. La pregunta es, ¿por qué estaban con Jesús? ¿Por qué le seguían? Por falsas expectativas. Habían presenciado los milagros de Jesús, estaban interesados no en las cosas espirituales, y lo que el Señor le podría proveer, le podría dar. Inclusive habían algunos que tenían intereses políticos porque querían que fuera el caudillo de los judíos y que los libertara del yugo romano. Tenían falsas expectativas.
Por eso Jesús deja claro, cuando Él les dice lo que les dice, de que Él no está interesado en la cantidad, sino en la calidad. Él no estaba interesado en la aclamación de las multitudes. Él lo que estaba interesado es en tener verdaderos discípulos que le sigan y le sirvan, lo cual es una realidad hoy por hoy. Ahora, lógicamente, cuando los discípulos escuchan lo que Jesús está diciendo, de que aborrezcan a su familia, e inclusive les dice en el versículo 27, que lleven, que carguen su cruz. Oye, ¿quién lo va a seguir al Señor? Jesús no estaba interesado en venderse a las masas. Por eso es que el resultado de estos discursos era que al final las multitudes se marchaban y se quedaba con 12 hombres, los cuales tomaron la decisión de amarlo, de seguirlo, y con este grupo de personas, a través de su obediencia radical, el Señor transformó el curso de la historia, porque hubo 12 hombres que amaron a Jesús de manera radical. ¿Cuánto le amas a Jesús? ¿Qué es lo que Jesús realmente estaba tratando de decir con aborrecer a mi familia, aborrecer a nuestra familia? Está tratando de explicarnos el tipo de amor que espera que le tengamos. ¿Cuáles esas características de un genuino amor por Jesús? Hoy en día la palabra amor está muy devaluada. Todo el mundo le dice que ama a todas las cosas que tiene. Uno ama a la mascota, le dice, yo amo a mi mascota, I love you, ¿verdad? Amamos muchas cosas, pero esa palabra ha sido muy devaluada. Se usa hasta para saludar a otra persona. ¿Qué es realmente, o qué es lo que el Señor estaba tratando de decir cuando decía que deben amarme de tal manera que aborrezcan a su familia? Bueno, por eso quiero llevarles a 3 características del amor genuino que el Señor espera que le tengamos. Y la primera de ellas brota del versículo 26, cuando Él dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Jesús dijo, no hay otra forma. Si no me amas como yo quiero que me ames, no te engañes, no podrás ser mi discípulo. Cuando el Señor nos dice que debemos aborrecer a nuestro padre, a nuestra madre, mujer e hijos y hermanos, está haciendo una invitación radical de amarlo con un amor supremo. Y quiero que escriba esa palabra, un amor supremo que debemos de tener. ¿Qué es un amor supremo? Un amor que está por sobre todas las cosas. Mi amor por Jesús debe estar por sobre todo y por sobre todos. Eso es lo que Jesús está tratando de decirnos. Si me quieres amar, si quieres ser mi discípulo, debes amarme con ese amor. Ahora, muchos han coincidido que cuando el Señor dice aborrecer, usa la palabra aborrecer, que viene de la palabra griega miseo, que significa amar menos. Lo que está usando es una figura literaria. ¿Para qué? Esta figura literaria es una hipérbole. ¿Qué significa esto? Es una palabra que consiste en exagerar deliberadamente o ponerle mucho énfasis a algo. Y eso es lo que hizo Jesucristo. Él, en otras palabras, Jesús nos está diciendo que debemos amarlo más a Él y amar menos a los demás. Inclusive tu propia sangre. Inclusive tu propia sangre. Nada se debe comparar al amor que Él espera que nosotros le tengamos. Mire, hay un ejemplo en la Biblia que esto nos lo explica de una manera muy gráfica, y es el ejemplo que encontramos en Génesis capítulo 22, al cual quisiera que vayan en este momento. Génesis capítulo 22, y deje una marca o algo en el Evangelio de Lucas, porque vamos a volver a él, pero quiero que vaya a Génesis capítulo 22, el versículo 1 en adelante. Esta es la historia de Abraham cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Mira conmigo el versículo 1 de Génesis capítulo 22. Dice así la escritura: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham. ¿Qué hizo entonces Dios? Probó a Abraham. Y él respondió, heme aquí, verso 2, dice, y dijo, toma ahora ¿qué? Tu hijo, tu único, Isaac, ¿a quién amas? ¿Quién amaba a quién? Abraham amaba a Isaac. ¿Por qué le amaba? Era su hijo, su único. Y dice Dios, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ofrécelo. Mira el verso 8 del capítulo 22 de Génesis. Y respondió Abraham,
Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, dice el verso 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató ¿a quién? A Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco, ¿qué dice? Que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Este es un ejemplo de lo que está tratando de decirnos Jesús en cuanto al amor que debemos de tenerle a Él. Abraham no aborrecía a su hijo. ¿Qué dice la Biblia? Amaba a su hijo. Pero cuando uno compara el amor que le tenía Abraham a Dios, puede pensarse que él aborrecía a su hijo. Es que cuando uno compara el amor que le tenemos a Jesús, la gente puede pensar que hasta aborrecemos a nuestros familiares por la intensidad, por ese amor supremo que le tenemos al Señor. ¿Cuánto están entendiendo lo que estoy diciendo? La Biblia dice que debemos amarlo a Él con un amor supremo, intenso, radical. Nada puede estar en el primer lugar. ¿Qué hay en tu vida que todavía está en el primer lugar? Quizás tu esposo, tu esposa, tus hijos. Dios es un Dios celoso. La Biblia dice que Él nos probará para saber si realmente tenemos un amor genuino, puro y radical hacia Él. Nuestro amor por Jesús es tan fuerte que todos los demás amores parecieran que odiáramos en comparación con los que sentimos hacia Jesús. Pareciera que no nos importara, no dieran tanta relevancia. Eso es lo que el Señor está tratando de decir. Esa intensidad, ese amor supremo por sobre todos los amores, inclusive por aquellos que lo consideramos sumamente importante. Ese es el amor que espera Jesús de cada uno de nosotros. El amor que nos tiene, hermano, hermana, Jesús por nosotros, ha hecho que le amemos así a Él, con esa intensidad. Jesús nos ha amado y lo ha entregado todo por amor de nosotros. Mira lo que dice 3 pasajes de la Biblia y quiero que me acompañes y deja marcado Lucas porque vamos a volver a ese libro. Vamos a Primera de Juan capítulo 4 versículos 19. Primera de Juan capítulo 4 versículo 19. ¿Qué dice la Biblia? Dice así: nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó a nosotros primero. Vaya conmigo a Mateo capítulo 20, versículo 28. Mateo 20, 28 dice de esta manera: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ¿qué? Servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dio su vida para rescatarnos. Juan capítulo 13, versículo 1, el último pasaje que quiero que veamos en esta parte, dice de esta manera, Juan capítulo 13, versículo 1. En la última parte dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Cuál fue ese fin? La cruz. Te amó hasta el fin. No claudicó, no se quedó en el medio camino. Consideró el costo y no le importó. Inclusive sabiendo que en un momento dado su padre le daría la espalda a él, continuó y pagó el costo, pagó el precio de tu salvación y de mi salvación. No importa que lo hayas meditado, lo hayas recibido, lo hayas rechazado, igual Él lo hizo por todos nosotros que estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Jesús espera de nosotros, si queremos ser sus discípulos, un amor supremo que esté por sobre todo y todos. En segundo lugar, el amor que espera Jesús de nosotros es un amor probado. El amor que le tenemos a Jesús será probado. Si uno es una persona decidida a seguir a Jesucristo, eso traerá división en el seno de la familia, probablemente porque habrán algunos que no conocen a Jesús, no aman a Jesús, especialmente aquellos miembros que no quieren saber nada de Él. Y eso traerá conflicto a tu vida, eso traerá problema a tu vida. Por eso hay personas que le dicen a los demás que vengan a la iglesia, que cuando conozcan a Jesucristo y se entreguen a Él, van a terminar sus problemas. Eso es decirle mentiras. Cuando uno viene a Cristo y entrega su vida al Señor Jesucristo, tiene nuevos problemas. ¿Por qué? Porque el cristiano lucha contra la corriente de este mundo y porque es rechazado, porque quiere caminar en santidad y la gente que camina en pecado le estorba.
no le gusta. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido insultados porque abrazamos la fe y le dijimos a Jesucristo que queríamos amarlo y servirlo? Eso pasa porque hemos puesto en primer lugar al Señor. Colosenses, dice la Biblia, en Colosenses, vaya conmigo a su Biblia, en Colosenses capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente, dice en el final del verso 18, para que Cristo, para que en todo tenga la preeminencia, o sea, sea el primero y por sobre todos los demás. Por último, Lucas capítulo 12, versículo 51, nos advierte claramente de lo que pasaría. Jesús nos dijo que si nos animamos a seguirle, esto es lo que sucedería. Lucas capítulo 12, versículo 51 en adelante. Dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Verso 52, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Qué significa esto? Que habrá rechazo. Nos rechazarán, y no solamente familiares, amigos, amigas. A veces podremos perder amigos que no querrán estar con nosotros, porque se han enterado que hemos abrazado la fe, porque se han enterado que seguimos a Jesucristo y nos hemos entregado a Él. El amor por Jesús será probado. ¿Por qué? Porque hemos decidido amarlo con un amor supremo. Es decir, amarlo más que a los demás. Como lo dice Mateo capítulo 10, versículo 36 y 37. Quiero que lo escribas. Mateo 10, 36 y 37 dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿A quién amas más? Jesús dice, y es fuerte, yo lo sé, pero Él declara que si no le amamos con este amor supremo, radical, no podemos pretender ser sus discípulos. Podemos venir a la iglesia, se lo digo en el nombre del Señor, amado, amada. Podemos venir a la iglesia, podemos cantar, podemos hacer muchas cosas, pero Jesús establece con claridad cómo quieren que le amemos. Pablo lo puso en estas palabras. Pablo lo puso de esta manera cuando les escribió la carta a los filipenses. Le dijo, mire, es necesario que suframos. Es más, el sufrimiento es el privilegio del cristiano. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Lo dice exactamente así como se lo estoy diciendo. Filipenses, vamos a nuestras Biblias, a Filipenses. Capítulo 1, versículo 29. Dice la palabra del Señor, porque a vosotros os es concedido, ¿a causa de quién? De Cristo, no solamente que creáis en Él, amén, que creemos en Él, amén, que hemos depositado nuestra confianza en Él, hemos puesto nuestra fe en Él, pero además dice qué cosa, sino también que padezcáis por Él, sufrir por Él. Hermanos, es parte de la vida cristiana, es parte de seguir a Jesucristo, ser rechazado, inclusive ser perseguido. Ahora, si sufrimos por causa de nuestros propios errores, eso no tiene sentido. Pero sufrir, Pablo dice, sufrir por la causa de Cristo, por la causa de su reino, es un honor. Diga honor. Honor. Sufrir por Él. Después de todo, Él sufrió por nosotros, Él lo entregó todo por nosotros, Él aún sacrificó todo por nosotros. Nosotros debemos estar dispuestos a mostrar ese mismo amor y gratitud por lo que Él hizo. Mire, hermanos, los discípulos del Señor, todos con excepción de Juan, que por cierto murió aislado, solo, en una isla, todos murieron de manera trágica y de manera abrupta. Pedro fue crucificado boca abajo. ¿Por qué? Porque pidió ser crucificado así, ya que él no quería morir como su Señor. Andrés llegó hasta a Grecia para alcanzar los no alcanzados, o sea, aquellos que no habían escuchado del evangelio, hasta Asia Menor y en Rusia, y él fue crucificado por un procónsul romano en una cruz en forma de X. Bartolomé llegó hasta la India y Asia Menor. La iglesia de Armenia lo reconoce como su fundador. Fue despellejado vivo en ese lugar. La lista continúa. Tomás fue asesinado con una lanza.
¿Por qué hicieron todo esto? ¿Por qué tuvieron que pasar por todo esto? Porque amaban a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amaban a Jesús y ellos querían obedecer el mandato y el mandamiento que Él le había dado. Ahora, Pablo no está diciendo que será algo fácil y divertido. No es nada divertido y nada fácil sufrir, especialmente cuando uno lo persiguen, especialmente cuando atentan contra nuestra integridad física o la integridad física de algún familiar. No es fácil. Pablo no está diciendo, va a ser un piece of cake, no te preocupes, no, va a ser difícil. Me imagino que Pablo lloró más de una noche con el dolor, el sufrimiento en su cuerpo. Pero cuando uno tiene una perspectiva clara de lo que significa el sufrimiento para un hijo de Dios, entonces cambia su manera de ver el dolor, cambia su manera de ver el costo, porque sabe que es necesario, porque sabe que ese dolor, ese sufrimiento son las semillas que luego van a germinar y van a hacer que otras personas le conozcan a Él. No es fácil, pero cuando uno tiene una perspectiva correcta, Dios le da gozo y no pierde su gozo y permanece en sus corazones. Hermanos, hay muchas historias que podría yo contarles. La última, la más reciente que escuchamos, es de una misionera que estaba trabajando, creo que es en Siria, si me equivoco, lo rectifico, pero lo que sí sé es que era un país musulmán. Esta pareja de misioneros estaba sirviendo al Señor y este esposo misionero estaba discipulando a un joven, ya tenía un discípulo. Aparecieron dos hombres más, pidiéndole que lo discipularan, pidiéndole que les enseñaran más de las cosas que ellos sabían. Después de un tiempo, realmente el misionero con su discípulo se convencieron que eran realmente honestos con lo que ellos estaban pidiendo. Así que luego, después de un rato, ellos les piden que los lleven al lugar donde tenían sus materiales, sus Biblias, sus cosas. Ellos aceptaron, los llevaron hasta ese lugar, cerraron la puerta y cuando cerraron la puerta, ellos dejaron saber que los habían engañado para que los trajeran hasta el lugar donde tenían sus Biblias y sus materiales. Y lo que hicieron fue empezar a torturarlos, al misionero y a su discípulo. Tanto fue esto, tanto dolor había en este cuarto, tanta tortura, que los propios vecinos musulmanes llamaron a la policía porque no soportaban escuchar los gritos producto de las torturas. Cuando estos hombres escucharon que se acercaba la policía, decidieron degollarlos porque sabían que el tiempo era corto. ¿Por qué hicieron todo esto? ¿Por qué pasaron por todo esto? Amaban a Jesús, estaban allí amando a Jesús, sirviéndole. Pero la historia no queda allí. La esposa del misionero, indudablemente todos asumían que ella iba a retirarse de ese lugar, de ese país, regresar a los Estados Unidos. Y la respuesta de ella fue, no me saquen de este lugar. Ellos necesitan escuchar el Evangelio. Amamos a Jesús, estamos dispuestos a lo que Él nos pida, estamos dispuestos a salir, ir y alcanzar a aquellos que todavía no han sido alcanzados. Claro, algunos quizás podemos leer este pasaje de Lucas capítulo 14 y decir, yo creo que el Señor no está tratando de decir eso. Yo lo que creo es que en realidad quiso decir esto. Y siempre tratamos de cambiar lo que encontramos en la Biblia, especialmente aquello que no nos gusta, no nos agrada, aquello que hace conflicto con nosotros, ¿verdad? Y lo que queremos es cambiar las palabras del Señor. Y a veces lo intentamos y empezamos a jugar y empezamos a interpretar y empezamos a hacer las cosas de tal manera que empezamos a diseñar un Jesús diferente al que está en la Biblia. Claro, porque cuando empezamos a cambiar las palabras de Jesús y cuando empezamos a cambiar sus exigencias, lo que estamos haciendo es poner o transformar a un Jesús como nosotros, parecido a nosotros, para que ese Jesús no nos pida nada, no nos moleste, nos deje hacer lo que nosotros queremos. Y al final terminamos fabricando un Jesús que es totalmente diferente al de la Biblia. Lo que es más interesante es que podemos venir a la iglesia, podemos cantar, podemos levantar nuestras manos, pero al final de cuentas, hermanos, estaremos adorándonos a nosotros mismos, no al Jesús de la Biblia, por tratar de arreglar y por tratar de que ese Jesús y sus palabras no sean lo que están aquí.
Hermanos, lo que nos motiva es el amor. Lo que nos motiva a hacer lo que hacemos es el amor que le tenemos al Señor Jesús. Mire, por amor uno lee la palabra del Señor. Por amor a Jesús asiste a la iglesia con regularidad. Por amor a Jesús se interesa de su reino, ¿verdad? Antes que los intereses míos o los intereses familiares. Por amor a Cristo sirvo en la iglesia, estoy envuelto en un ministerio. Por amor a Cristo comparto a otros el evangelio y me preocupo por los no alcanzados en otras partes del mundo. Por amor de Él no me quedo callado. Escucha, cuando uno se enamora de alguien verdaderamente enamorado, queda como loquito, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Le cuenta a los demás de su amor, le cuenta a los demás lo deslumbrado que está con su pareja. No se calla, no se avergüenza. Si se avergüenza, no es amor, no es amor puro. El que ama a Jesús y por amor a Jesús le consulta todo lo que hace. Por amor a Jesús, hermanos, nos rechazamos a hacer aquello que no está de acuerdo a su voluntad. Por amor a Jesús cuido mi vida de no tener intimidad con una persona con la cual no estoy casado. Todo por amor a Jesús. Todo por amor a Él. Hermano, Jesús espera que sus seguidores, sus discípulos, le amen con un amor supremo, pero también le amen con un amor que es probado y que continúa a pesar del rechazo y de la persecución. Pero en tercer lugar, esta es otra característica del amor por Jesús. Es un amor recompensado. ¿Ya? Es un amor que Dios recompensa. Vaya conmigo a sus Biblias, al libro de Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Versículo 28. Vaya conmigo, no se pierda este pasaje hermoso. Marcos capítulo 10, versículo 28. Dice así. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Mira lo que responde Jesús. Jesús dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí, del evangelio, verso 30, que no reciba 100 veces más ahora en tiempos que casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, ¿con qué? Con persecución. Todavía la persecución está presente, pero por sobre todo en el siglo venidero, ¿qué cosa? La vida eterna. Hermanos, cuando uno nace de nuevo, es decir, la vida de Dios viene a uno a través del nuevo nacimiento, en ese momento Dios te incorpora en su gran familia. ¿Cuántos de nosotros al conocer a Jesucristo no hemos ganado nuevos hermanos y hermanas en la fe? Una nueva familia, la familia de Dios. Déjame decirte que probablemente tú vas a pasar la eternidad con muchos de los hermanos que están aquí. Míralo, mira a la persona que está a tu lado en este momento, por favor. Mira a la persona que está a tu lado, míralo a la persona que está atrás tuyo. Ok, con ellos es muy probable que vas a pasar toda la eternidad y no con algunos familiares de sangre que no quieran reconocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador. ¿Te pones a pensar en eso? Wow, un amor que Dios recompensa. Pero aparte de estos beneficios, como la vida eterna, hermanos, cuando uno ama a Dios de esta manera, se convierte, escúchame, cuando uno ama a Jesús con un amor supremo y radical de esta manera, se convierte en un esposo más amoroso, en una esposa más amorosa, en un padre más amoroso, en una madre más amorosa, en hijos más amorosos. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno ama así como el Señor Jesús pide que le amemos, en obediencia, en obediencia a aquel que lo amo, entonces voy a amar lo que Él dice que tengo que amar. En obediencia a Él, yo voy a hacer lo que Él me dice. Si Él me dice respeta, honra a tus padres, yo lo amo, lo respeto y lo honro. Estoy comunicándome, hermanos. O sea, al final de cuentas, nos beneficia. Somos mejores miembros de familia, mejores hermanos en la iglesia. Indudablemente, cuando uno ama al Señor y cuando uno lo pone por sobre todas las cosas, busca bendecir a su hermano, busca bendecir a su hermana, busca tener comunión con ellos. ¿Por qué? Porque Él quiere ser un instrumento en las manos de Dios para bendecir
a los demás. No está pensando solo en él, está pensando en las necesidades de la otra persona. Está pensando cómo puedo contribuir a la causa de Cristo y a la causa del reino. No vive en función a él. No sé si usted está escuchando. El amar hacia Jesús te hace un mejor creyente, te hace un mejor miembro de iglesia. Por amor a él hacemos lo que hacemos. Por amor a él puedes amar a tu esposo. Es como si amaras a Cristo. Por amor a Cristo amo a mi esposo. Por amor a Cristo amo a mi esposa. El esposo ama a su esposa porque se sujeta a Jesucristo. Y por amor a Jesús la ama. La esposa se sujeta a su esposo como si se sujeta a Cristo. Por amor a Cristo lo hace. Esa es la verdadera motivación que nos animaría a cambiar. Es un amor recompensado, es un amor probado, pero también, hermanos, es un amor supremo. La pregunta que quiero hacerles es, ¿se puede perder ese primer amor por Jesús? Presta atención a esta pregunta. ¿Se puede perder este primer amor por Jesús? ¿Qué piensan? ¿Qué piensas? ¿Se podría perder el amor por Jesús, el primer amor? La respuesta es sí. Ya. Hubo una iglesia en el libro de Apocalipsis que nos habla de los hermanos que eran muy buenos, muy trabajadores, pero habían perdido su primer amor, así como lo escuchas. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, Apocalipsis 2, 4. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Vamos a leer del verso 1 porque quiero llamar tu atención a esta iglesia. Dice, escribe el ángel de la iglesia, verso 1 de capítulo 2 de Apocalipsis. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto, verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado lo que te dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hermanos trabajadores, hermanos que estaban en sus ministerios, hermanos que estaban haciendo lo que se suponía que tenían que hacer. Pero el verso 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. A los efesios no se les exhorta porque no amaban a Dios. No dice eso. Sino que habían, ¿qué cosa? Perdido su primer amor. No entiendo, pastor. Mire, creo que más me van a entender los que están casados. ¿Cuántos están casados? Levante la mano. Aleluya. Algunos están como luchando para levantar su mano. Mire, todos los que estamos casados nos debemos recordar, ¿verdad? Nuestra luna de miel. ¿Verdad? La luna de miel es un hermoso tiempo del matrimonio. Alguien ha dicho en broma que la luna de miel es el periodo de tiempo entre sí, acepto y más te vale. Más te vale que la luna de miel nunca tendría que terminarse, ¿verdad? Amar a su cónyuge igual, como siempre. ¿Tú lo amas de igual manera como cuando te casaste o lo amas menos a tu pareja? Hermano, qué triste es cuando la gente pierde su primer amor. ¿Por qué? Porque el primer amor, ¿verdad? El enamoramiento es entusiasta, es aguerrido, está dispuesto a pagar cualquier cosa. El primer amor no cuenta el costo. El primer amor dice, te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, estoy dispuesto a todo. Ese primer amor es un amor ferviente, caliente, ardiente y creciente. A eso se refiere Dios cuando le dice a los hermanos de Éfeso, han perdido su primer amor. Han perdido ese amor apasionado por mí. ¿Se acuerdan cuando yo era todo para ustedes? ¿Se acuerdan que sacrificaban todo con tal de estar en mi presencia? Lo han perdido. Han resbalado. ¿Alguna vez hubo una época, te pregunto, que amaste más a Jesucristo, más de lo que amas, lo amas ahora? ¿Ha habido alguna vez que lo amaste más? Si tú dices sí, has resbalado hasta este grado. Has comenzado a enfriarte y antes de que pase mucho tiempo estarás a temperatura ambiente, hermano, hermana.
Y cuando esto sucede, miras a tu alrededor y dices, no tengo que estar triste, muchos están igualitos, igual como yo. Total, todos estamos fríos, todos estamos sin ganas, todos estamos sin deseos de hacer nada. Entonces yo me siento bien, cuidado. En cambio, cuando un creyente, una creyente ama a Dios con todo su corazón y tiene esa pasión, se enciende por el Señor Jesucristo, la gente empieza a pensar que estás raro, que eres de otro planeta. No importa que te llamen así. ¿Por qué? Porque tú estás loco por Jesucristo. ¿Por qué? Porque sabes que Él es todo para ti. Porque Él dio su vida por ti, derramó su sangre por ti. Porque sabes que no hay otra manera y forma de ser salvo e ir al cielo solamente por el sacrificio de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo no estar ferviente? ¿Cómo no obedecerle? ¿Cómo no gritarle al mundo y salir y correr fuera de estas cuatro paredes para que aquellos que no conocen sepan que Cristo vino, murió, resucitó y vive y quiere vivir en sus corazones? ¿Cómo quedarnos sentados viendo que las almas se van al infierno y no hacer nada? No me digas que eso es amor. No, eso es frialdad. Eso es frialdad. Y Jesús le reprocha a esta iglesia. ¿Cómo te vuelves tibio? Comienzas suponiendo que está bien, pero en cambio te estás enfriando en grados. ¿Qué le sucede a alguien que es tibio, que su amor empieza a enfriarse? Bueno, la respuesta está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. Apocalipsis 3:19, dice, 3:19, perdón, dice, yo reprendo, escucha, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. ¿Y qué dice? Arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amo al Señor mi Dios con todo mi corazón. Si no es así, estoy dispuesto a arrepentirme. Si no lo haces, el Señor te va a disciplinar. Créemelo. No lo coja conmigo. Lo dice la Biblia. Mire, Dios no va a permitir que un hijo suyo bien campante se vaya al cielo con un amor tibio, con un amor frío hacia Él. No. Dios te va a salir al encuentro y te va a disciplinar. Su palabra para ti y para mí es, arrepiéntete, arrepiéntete. Hermanos, la tibieza no es simplemente debilidad. La tibieza, escúchame, jóvenes, niños, adultos, la tibieza no es algo ligero. La tibieza es un pecado grande. La frialdad es un pecado grande. No es algo ligero. ¿Por qué lo digo? Mira, escucha, el más grande mandamiento que Jesús dijo fue este, en Marcos 12:30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Si no amo al Señor mi Dios con todo mi corazón, entonces tengo un gran pecado en mi vida. ¿Entiende lo que le digo? Un gran mandamiento se quebranta con un gran pecado. Es un gran pecado la tibieza en nuestro corazón. Quiero que vea este video a continuación y escuche, más que ver el video, escuche la letra de esta canción. Son unos minutitos. Si lo tiene listo, yo le voy a agradecer. Lentamente descubierto, ya no soy igual. Sutilmente he cambiado, hoy lo entiendo más. En mi mente viendo los videos del ayer, repito tanto esa imagen cuando me entregué, lo recuerdo bien. Es tan duro cuando la pasión por Dios se va. La indiferencia se hace dueña y se vuelve normal. Te da lo mismo arrodillarte si o no orar. Poco a poco te derrumbas, ni siquiera cuenta te das. Cuando el primer amor se va, no se puede esconder la realidad. El vacío se adueña de la paz. Cuando el primer amor se va, ya no van a fingir y tampoco actuar. Lo primero es el último lugar. Te domina la sensibilidad, aunque al fondo entiendes que estás mal. Debes despertar. Lentamente descubierto, ya no soy igual.
vuelto un profesional. No dependo del Señor como antes ya. No he cumplido mis promesas desde hace tiempo atrás. Perdóname. Es tan duro cuando ya no hay deseos de orar. Todo se hace por cumplir, pero no es real. Y ser cristiano se hace fácil, claro, la cruz no pesa ya. Pero Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Cuando el primer amor se va, no se puede esconder la realidad. El vacío se adueña del hablar. Cuando el primer amor se va, ya no vale fingir y tampoco actuar. Lo primero está en último lugar. Cuando el primer amor se va, no se puede esconder la realidad. El vacío se adueña del hablar. Oh. Cuando el primer amor se va, ya no vale fingir y tampoco actuar. Lo primero es el último lugar. De sensibilidad, aunque al fondo entiendes que estás mal y debes despertar. Debes despertar, dice. ¿Cómo está tu amor? ¿Amas a Jesús como lo amabas antes o lo amas menos? Quiero terminar diciéndoles que hay básicamente dos requisitos para convertirse en un discípulo del Señor. El primero de ellos es calcular el costo. Calcular el costo. Mira lo que dice Lucas, lo que estamos leyendo. Lucas capítulo 14 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre? Vamos a leer desde el 27, versículo 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Habla de la cruz. Vamos a hablar de la cruz y vamos a hablar de lo que significa, pero es identificarnos con la muerte de Cristo, el sufrimiento, y estar decidido a hacer la voluntad del Señor, sea cual sea lo que Él te dé para que hagas. Verso 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Verso 29, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermanos, el Señor está diciendo que debemos de calcular el costo. Es decir, seguirle no es una cosa como cualquiera otras decisiones que tomemos en la vida. Es una decisión que tenemos que sopesarla. Es una decisión que tenemos que estar claros si vamos a pagar el costo o no. Si estamos dispuestos a tener ese amor supremo por Él, por sobre todos los amores. Si vamos a pasar la prueba, si no nos va a preocupar que nos rechacen o nos persigan. Pero muchos dicen que el hombre que construye la torre y el rey no se refiere al cristiano, no se refiere a él, sino que se refiere a Jesucristo. Morgan, el doctor Warren y otros autores, porque dice que él es el único que puede determinar el costo de lo que él necesita para construir su iglesia y para construir y levantar esa guerra contra sus enemigos. Él ve en nosotros si estamos dispuestos. Él está buscando esas piedras vivas que estén dispuestos a construir su reino, y esos soldados que estén dispuestos a pelear por la causa de Cristo. Él está buscándolo en este momento. Pero ¿sabes qué? Él no va a poder construir su iglesia y no va a poder pelear contra sus enemigos con hombres, con mujeres, con personas que no estén dispuestos a ponerlo a Él antes que uno mismo, que no estén dispuestos a aborrecerse a sí mismos, que no cuenten ya, que no se trata de mí, sino se trata de Él y de su causa y de su reino. Por tanto, yo muero para que Él viva.
encontrará. Él está buscando esos hombres, esas mujeres. Y no que le dejen a medias y que no estén dispuestos a pagar el precio. Por eso al final del verso 33 dice así: así pues, esta es la conclusión de Jesús: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermanos, en otras palabras, no es fácil seguir a Jesús, pero no hacerlo es peor. ¿Escuchaste? No es fácil seguir a Jesús, pero no hacerlo es peor. Seguir a Jesús cuesta mucho, no hacerlo cuesta más. Cuesta la eternidad separado de Dios por siempre. ¿Quieres pagar ese precio? Yo creo que eso es peor. El Señor nos habla de 3 parábolas para hablarnos del costo que necesitamos pagar. El hombre que construyó una torre, el rey peleando en una batalla y la sal perdiendo su sabor. El Señor quiere ver sal en nuestro carácter para hacer lo que nos toca hacer en este mundo. Y por último, hermanos, hacer un compromiso con Él, un compromiso voluntario. Él no te fuerza, Él no está detrás de nadie que no quiera hacerse discípulo de Jesucristo. Es un compromiso voluntario con Jesús. Mire, si le decimos a Jesús que queremos tomar nuestra cruz y seguirle como discípulos, Él quiere que sepamos exactamente lo que estamos consiguiendo con esta decisión. No quiere que haya falsas esperanzas, no quiere que haya ilusiones, no quiere que haya ofertas. Él se volteó y le dijo a las multitudes: si alguien quiere seguirme, tiene que estar consciente del costo que tiene que pagar. Si no, no pueden ser mis discípulos. Total, lo que Él nos pide, Él lo hizo. Estas palabras las dijo camino a Jerusalén, y cuando Él pronunció estas palabras, hermanos, Él estaba seguro que lo iba a hacer. Él no claudicó, Él no se detuvo por el costo. En esta vida el costo es grande, pero el apóstol Pablo, hermanos, escribiría posteriormente que la aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comprensión. Toda comprensión. Para algunos Jesús les dice: no pueden ser mis discípulos. ¿Por qué? Debido a que no renuncian a todo lo que poseen. Pueden ser buenos hombres, buenos padres, buenas madres, buenos hermanos. No estoy diciendo que son malos. Pero Jesús dijo: si no me pones a mí en el primer lugar, si siempre estás viviendo pensando en los intereses de tu familia y me pones a mí de segundo, de tercero, de último plano, no puedes ser mi discípulo. El Señor no quiere que usted camine engañado y no quiere sorpresas tampoco. Se lo digo, amado, amada, con todo el corazón. En una multitud tan grande debe haber personas que no son verdaderos seguidores de Jesús. En una multitud tan grande debe haber personas que están sentadas aquí, pero no han nacido de nuevo y no han decidido amarlo a Jesús por sobre todas las cosas. Pero no hacerlo, no seguirle, no ser su discípulo es mucho peor. Recuerda, no hacerlo es peor. Seguir a Jesús cuesta mucho, no hacerlo cuesta más. La invitación está abierta, cualquiera. Dice así a las multitudes, ¿verdad? Si alguno viene a mí, no hay pretextos. Si alguno es cualquiera, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿será su discípulo? ¿Estarás dispuesto a amar a Jesús por sobre todas las cosas, aunque tengas que pagar el costo de seguirle? ¿O no? Es tu decisión. ¿Qué es lo que hace el Señor? Dice Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. A ese corazón tibio, a ese corazón frío. Dios le habla a aquellos que están en la iglesia, pero que están tibios. Les dice: estoy llamando a la puerta de tu corazón. Qué amoroso es el Señor, ¿verdad? Todavía insiste, todavía nos persigue con su amor. ¿Cuánto te ama? ¿Cuánto nos ama? Aunque tengamos tibieza en nuestro corazón. No dejes pasar este momento. Hazlo Señor de tu vida. Hazlo Señor de tu vida. Solo está en ti la decisión. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú eres claro. Señor, he tratado de ser lo más fiel a la palabra al explicarle a mis hermanos y amigos lo que significa
ser un discípulo de Jesús. Que no solamente basta con acercarse a la cruz y reconocer a Jesús como Salvador, sino también estar dispuesto a cargar la cruz y seguirle a Jesús. Solamente en nosotros está la decisión. Señor, oro por aquellos que su amor hacia ti está tibio, que no te aman como te amaron al principio, que ya no oran como te oraban, que ya no abren la Biblia como la abrían, que ya no lloran por las almas perdidas como antes, que ya no se deleitan en tu presencia como antes, porque han perdido su primer amor. Oh Señor, gracias por la invitación que nos haces de volver a ti, de volver a tener ese amor, esa intensidad de amor, ese amor ferviente hacia ti, que nos hace hacer lo que hacemos, que nos hace, Señor, salir de estas paredes y hablar de ti y alcanzar a los perdidos. Oh Padre bendito, escucha a aquella mujer, aquel hombre, aquella joven, aquel joven que está diciéndote: me arrepiento, Señor, por haberte dejado. Me arrepiento, Señor, por haber perdido mi primer amor. Vuelvo a ti, Señor. Ayúdame a que esto no vuelva a pasar. Ayúdame, Señor, a amarte y ponerte a ti en primer lugar por sobre todo y todos. Aunque esto implique que me rechacen y me tilden de fanático, de loco, porque sé, Señor, que la recompensa vale la pena. Gracias, Señor. Y aquellos que no te conocen, decidan, Señor, venir a ti, aceptarte en su corazón y reconocerte en sus vidas como Señor y Salvador personal. Oramos así en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos, hermanas. Vamos a ponernos de pie.